comienza el dolor del 0 al 10. La labor inmediata de los paramédicos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. A nivel nacional, la Cruz Roja Mexicana cuenta con 17.358 técnicos en urgencias médicas, dedicados a asistir en emergencias a cualquier hora del día. A los mexicanos queremos siempre ayudar. Debemos de pensar que no solamente es quiero ayudar, sino debo de saber cómo ayudar. Y Cruz Roja Mexicana te puede preparar para que salgas como un excelente técnico en urgencias médicas. La Cruz Roja Mexicana lanza 2 convocatorias al año para los interesados en formarse como técnicos en urgencias médicas en nivel básico, los cuales deben cumplir un requisito indispensable. Para poder ser técnico en urgencias médicas se requiere, primero que nada, que tengas la vocación, la actitud de servir. Cruz Roja Mexicana tiene 7 principios y el primero es humanidad. La carrera se imparte en 3 planteles de la Ciudad de México, ubicados en Polanco, Las Águilas y Adolfo Ruiz Cortines, en donde los jóvenes aprenderán a evaluar a un paciente, dar los primeros auxilios y saber cómo actuar ante una emergencia. Aquí nos enseñan a acercarnos a ser humanos, o sea, por los valores de Cruz Roja, a ser humanos y acercarnos, no tener miedo y tratar a una persona como debe ser tratada. Estamos aquí por gusto, por pasión, y cada que la persona necesite la ayuda de mí o de uno de mis compañeros, en general de la institución, vamos a estar siempre de pie y ahí en la situación. En esta ocasión, la recepción de papeles se extendió una semana más y podrán realizar el trámite hasta el viernes 24 de enero. Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, buena salud y condición física, bachillerato terminado, ficha de registro, entre otros. El curso para técnico en urgencias médicas nivel básico consta de 12 meses, de los cuales 4 son prácticas en ambulancia, para posteriormente atender más de 100 servicios por turno. Con imágenes de Andrés Brito, 21 Noticias.